la presentación del libro a cargo del historiador Juan Mayhuasca. Hace poco, cuando el doctor Breil me pidió que comentara su última obra, le pregunté de qué se trataba. Me dijo que era un texto que ponía las bases de una nueva disciplina histórica, la historia social de la salud. Me dijo también que lo hacía usando a Espejo como un primer gestor. Le respondí que sería un honor comentar su trabajo, pero que yo no era la persona adecuada, porque no sabía nada de la historia de la salud y muy poco del pensamiento de Espejo. Su respuesta fue la siguiente: por el momento no me interesan comentarios de especialistas. Lo que busco son comentarios de una persona que conoce y ha practicado la historia como disciplina en general. Estoy aquí porque acepté responder a este pedido. Lo que me propongo hacer esta noche es ver cómo la historia general puede contribuir a la conformación de una subdisciplina suya, la historia social de la salud. El libro se intitula Espejo, adelantado de la ciencia crítica, una antihistoria de sus ideas en salud. Aunque el título no contiene las palabras historia social de la salud, en realidad es un texto fundacional de esta materia, rebelándose contra la historia institucional tradicional de la salud. El doctor Breil propone fundar una nueva que, saliendo de los antros universitarios, funde sus saberes en un buen conocimiento de las realidades sociales. El libro tiene dos partes. La primera se intitula Algunas claves para una historia renovada de la salud y contiene dos capítulos. Uno que se llama De la historiografía descriptiva de la medicina a la historia crítica de la salud colectiva. Y otro que se intitula Un paradigma crítico innovador para mirar a Espejo y a la historia en salud. Claramente, en esta primera parte, el doctor Breil se propone poner las bases epistemológicas y metodológicas de la historia social de la salud. En la segunda parte del libro, que tiene el título de Eugenio Espejo, La otra memoria, el doctor Breil pasa de consideraciones epistemológicas y metodológicas a examinar el pensamiento ecuatoriano de la salud y a fijar el puesto que ocupa Espejo en este contexto. Mis comentarios también se dividirán en dos partes. En un primer momento, identificaré los componentes investigativos del paradigma crítico innovador que el autor propone y sugeriré cómo la historia general puede contribuir a su realización. Una vez hecho esto, diré algo sobre la segunda parte de la obra, en la que el doctor Breil escribe cómo Espejo, escribe sobre Espejo. Estos comentarios ya no podrán originarse en la historia general como tal, sino más bien vendrán de experiencias académicas personales. Entonces, comencemos con la primera parte. Hablar de los componentes del paradigma crítico innovador que el doctor Breil propone. Según él,
el paradigma de la historia social de la salud que él propone debe investigar 3 campos. Primero, los problemas de la salud como tal, en sus manifestaciones sociales de la vida real. Segundo, el pensamiento sobre la salud desde la colonia hasta el presente. Y tercero, las prácticas estatales, institucionales y particulares existentes sobre la salud. El doctor Breuil nos dice que esta estrategia tripartita se inspira en el materialismo histórico, en las ideas de Thomas Kuhn y en los trabajos de Pierre Bourdieu sobre las relaciones de poder. Lo que voy a argumentar a continuación es que, aunque estas inspiraciones teóricas son muy importantes, no son suficientes para guiar los proyectos de investigación que el autor propone. También argumentaré que la historia general puede ser de ayuda. Comencemos con el primer proyecto de investigación, el que trata de la realidad social. Dada la inspiración marxista del autor, es comprensible que lo social viene visto preferentemente en términos de clase. Afortunadamente, no lo hace de forma exclusiva. Para el doctor Breuil, lo social tiene también muchos otros componentes, entre ellos grupos étnicos, una variedad de culturas e inclusive las regiones como actores sociales. Desde el punto de vista de historia general, sin embargo, estos grupos no bastan. Se podrían añadir otros actores más que, según mi parecer, son relevantes para una historia de la salud. Los actores que tengo en mente son, por ejemplo, las mujeres, los estudiantes y los desempleados. En lo que se refiere a las mujeres, ya existe una importante literatura sobre su condición socioeconómica, tanto en el Ecuador como en la América Latina. Recientes publicaciones que serían de interés para una historia social de la salud es el trabajo de Kim Clark, Género, Estado y Medicina en las serranías ecuatorianas entre 1895 y 1950. Otro libro igualmente importante sería el de Mercedes Prieto, Estado y Colonialidad, Mujeres y Familias Quichuas de la Sierra del Ecuador, 1925-1975. Pasando a los estudiantes, que yo sepa se ha escrito muy poco sobre este tema, pero lo que sí se sabe es que desde 1918, cuando comienza el movimiento universitario en Córdoba, Argentina, el estudiante es un actor social importante en toda la América Latina, inclusive en el Ecuador. No solo es un actor social, es también un problema en términos económicos, sociales, políticos y médicos. Su salud física fue objeto de atención desde los años 30 y 40 y me imagino que lo sigue siendo. Acto seguido, unas pocas palabras sobre los desempleados. Este es un problema de todo un siempre en el Ecuador y en América Latina. No es la empleomanía una enfermedad social que nos viene desde la colonia. Además, en América Latina y en el Ecuador hoy día, el desempleo se relaciona con la emigración, proceso que tiene serias consecuencias en la salud física y mental relacionadas con dislocaciones sociales. Por fin, debo añadir una contribución conceptual que la historia general puede ofrecer a la historia social de la salud. Me refiero a la noción de sociedad fragmentada. Esta categoría está siendo utilizada por historiadores y por científicos sociales. Entre estos últimos
son los politólogos los que más se han destacado. Dos libros recientes que han sido muy bien recibidos las utilizan centralmente. Los libros en cuestión son La construcción del Estado latinoamericano en perspectiva comparativa, publicado en 2013, y La construcción del Estado en América Latina, publicado en 2015. El autor de la primera obra es el norteamericano Marcus Kurtz, y el autor de la segunda, también un norteamericano, Hillel Schwaffler. Todo esto sobre la investigación sobre la realidad social. Pasando a la segunda investigación que el doctor Breil propone, la historia de las ideas. El esquema de la historia de ideas que aparece en el libro del doctor Breil no parece estar al tanto de los cambios metodológicos que se han dado en este campo en historia general. Él se inspira en Thomas Kuhn y habla de la historia del pensamiento, pero esto no basta. También podría inspirarse en la historia del discurso, que es una disciplina que ha reemplazado a la historia del pensamiento. ¿Qué es la historia del discurso? Es el estudio del empleo social diario de conceptos y vocablos, inclusive de los más teóricos. Los responsables de este cambio metodológico desde los años 70 son las siguientes escuelas. La escuela de Cambridge con Quentin Skinner, la escuela alemana con Reinhard Koselleck y la escuela de Bilbao con Javier Fernández Sebastián. El uso de estas tres escuelas le permitiría al doctor Breil reorganizar las periodizaciones que él ofrece del desarrollo del pensamiento médico y de la salud en el Ecuador. Además, y esto es muy interesante, es muy posible que la idea del origen social de las enfermedades que formuló Espejo y que el doctor Breil considera como la mayor innovación hecha por este sabio, provino de discursos locales. Por fin, digamos algo sobre la tercera investigación que el doctor Breil propone, el estudio de las prácticas de la salud vigentes. Esta investigación en manos del doctor Breil se inspira en las obras de Pierre Bourdieu sobre relaciones de poder. Nuevamente es un buen comienzo, pero una manera más concreta de analizar las relaciones de poder en sociedades como la nuestra sería utilizando el concepto de sociedad fragmentada. Pero hay algo más respecto al estudio de las prácticas en el campo de la salud. Hay prácticas, por así decir, letradas, como también prácticas iletradas. Las primeras tienen sus protocolos escritos, las segundas se basan exclusivamente en rutinas o en la tradición. ¿Cómo estudiarlas? ¿Cómo abordarlas? Hay nuevos métodos para hacerlo. Desde hace algún tiempo, lo rutinario, lo tradicional, ya no es despreciado. Con el nombre de saberes tácitos o implícitos, ciertas prácticas pueden ser estudiadas e identificadas, en algunos casos, como fuente de innovación y creatividad. Más al respecto se puede conseguir leyendo autores como Michael Polanyi. En su libro, por ejemplo, La dimensión tácita, publicada en 1966. Resumiendo mis comentarios sobre la primera parte del libro del doctor Breil, las tres maneras que él propone para estudiar lo social me parecen extremadamente interesantes y productivas. Empero, debido a la brevedad del texto del doctor Breil, las tres dimensiones de una historia social de la salud quedan bastante abstractas. Las sugerencias que acabo de hacer
podrían ser de ayuda para seguir adelante con el proyecto de una historia social de la salud. Y ahora paso pues a la segunda parte del trabajo, que se intitula Espejo, la otra memoria. En esta parte el doctor Breile examina el pensamiento médico de Espejo y su lugar en el nuevo paradigma que él propone. Mis comentarios sobre ese tema van a tener que ver con los conceptos centro y periferia y con experiencias personales. Comencemos con los conceptos. Hay una vasta literatura que se ha concentrado en caracterizar lo que llamaré la condición periférica en forma totalmente negativa, términos económicos, sociales y culturales. Una rama de esta literatura se ha dedicado a estudiar lo que se ha dado por llamar el colonialismo del saber. Sin duda, este colonialismo ha existido y existe al interior de la condición periférica. Pero también existen posibilidades, y esto es lo que se ha dejado a un lado. La periferia puede ser creativa, en parte porque el control del centro es menor, y en parte porque hay en la periferia recursos materiales, intelectuales y morales que son inéditos. En otras palabras, los periféricos, por estar al margen del episteme de un periodo determinado, pueden ser críticos de la sabiduría convencional de un momento dado. Pasemos ahora a las experiencias académicas personales. En los años 60, como estudiante en la Universidad de Oxford, tomé un curso con el historiador marxista Christopher Hill. El título del curso fue La Revolución Científica en Inglaterra en el siglo XIX. Y este señor en este curso logró probar empíricamente que esta revolución se debió en gran parte a la contribución de la periferia. ¿Periferia o periferia? Bueno, es decir, que la revolución científica en Inglaterra en el siglo XVII se debió en gran parte a ideas que surgieron de lugares locales como Edimburgo, San Andrés, Glasgow, Bristol, Manchester y otras localidades periféricas. Creyendo que esta constatación puede ser generalizada y aplicada en general a la historia de la América Latina y en particular a la del Virreinato del Perú, he investigado la condición periférica en estos espacios durante los últimos 15 años. A continuación, algunos resultados preliminares. La conciencia de ser algo nuevo y positivo es algo que se encuentra en la población del Virreinato del Perú desde muy temprano. ¿En qué sentido positivo? En el sentido que la experiencia histórica colonial era, de alguna manera, una contribución a la historia universal, a la historia del género humano. El primero en expresar esta idea y sentimiento en sus obras fue el Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales de los incas a principios del siglo XVII. Luego vinieron otros. Un listado de los más distinguidos serían Pedro de Peralta Barnuevo a principios del siglo XVIII e Hipólito Unanue a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nos concentraremos por unos minutos en Pedro Peralta y Barnuevo, por la simple razón que sobre los otros ya sabemos bastante, pero no sobre Barnuevo. ¿Quién fue Peralta Barnuevo? Peralta Barnuevo nació en Lima en 1663 y murió en esta ciudad en 1743. De profesión fue astrónomo, poeta,
polígrafo y rector de la Universidad de San Marcos entre 1715 y 1718. Fue un hombre universal. Supo hablar y escribir castellano, latín, griego, francés, portugués, italiano, inglés y quechua. Barnuevo escribió varias obras, pero dos de ellas son de particular importancia para nosotros, porque las dos se centraron en lo que yo he llamado la condición periférica. La primera se intitula Historia de España Vindicada, no hay luz, publicada en 1730. En esta obra, Peralta Barnuevo narra cómo España, una periferia del mundo romano, llegó a convertirse en el centro de este imperio y luego, como siglos más tarde, llegó a unir dos mundos, el viejo y el nuevo, y de este modo ensanchó la historia del género humano en este planeta. 2 años más tarde, en 1732, publicó la obra intitulada Lima fundada o Conquista del Perú. En esta obra narra cómo el virreinato del Perú, dirigido por Lima, une el imperio español con el de los incas y al hacerlo desafía el paradigma de la historia universal que existía en Europa, la de los 4 imperios. Según este paradigma, la historia de la humanidad se encapsulaba en la gestión de 4 imperios: el imperio de Babilonia, el de los medas y persas, el imperio griego y finalmente el imperio romano. Con la obra de Peralta, este paradigma fue modificado. Así, gracias a la intervención de Lima, la historia de la humanidad había entrado en una nueva etapa, la etapa moderna, cuya característica era la de ser global, por integrar a la humanidad no europea. Resumiendo, estas dos obras claramente dan importancia a la condición periférica y lejos de considerarla como totalmente negativa, Peralta la privilegiaba, pues desde esta locación él podía visorar y crear nuevos derroteros para el género humano. Ahora bien, el doctor Breuil mantiene que Espejo fue un adelantado de la ciencia crítica. Aunque no sé mucho de este sabio, esta tesis no me sorprende. Como ya he indicado, desde 1609, año de la publicación de Comentarios Reales de los Incas, comenzó a conformarse una visión del mundo en el virreinato del Perú que se consideraba literalmente de vanguardia. Mi hipótesis es que esta tendencia se debió en gran parte a lo que he llamado la condición periférica, condición que, claro está, tuvo sus tremendos retos, pero también inusitadas posibilidades. Posibilidades que los súbditos de España, periféricos en la América del Sur, utilizaron con maravillosa inteligencia. Así se forjó lo que yo llamo la primera modernidad andina. Algunos representantes de esta fueron Gómez Suárez de Figueroa, apodo de Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Peralta de Barnuevo, Hipólito Unanue y, al parecer, Eugenio Espejo. Y con esto termino. La obra del doctor Breuil es fundacional. Lo que he hecho esta noche es lo que él me pidió, que identificara sugerencias desde la historia general para que su proyecto siguiera adelante. Gracias a su dirección, creo que el proyecto de la historia social de la salud llegará a un excelente fin. Por esta razón, aprovecho esta ocasión para presentarle mis carísimas felicitaciones. Gracias.
A continuación, palabras del autor, Dr. Jaime Breil. Muy buenas noches, amigas y amigos presentes. Comienzo por agradecer a todos y cada una de ustedes por acompañarnos en la presentación de este breve ensayo que propone una mirada diferente sobre una de las figuras mayores de la historia del pensamiento ecuatoriano y de la ilustración latinoamericana. A la gratificante presencia de ustedes se suma la feliz coincidencia de que este acto se realiza en la misma casa de salud donde nuestro Eugenio Espejo labró sus ejecutorias médicas en el Quito colonial. En este mismo espacio de esplendor barroco, donde se expusieron las obras de mi madre cuando el municipio de Quito la consagró como artista de la ciudad en el Mes de las Artes, y por último, en este mismo hospital es donde, junto con mis compañeros de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, algunos de ellos aquí presentes, hicimos algunas asignaturas de los ciclos de cirugía. El lanzamiento de un libro de historia es para una colectividad un acto de reafirmación de la memoria. Y la memoria es un ingrediente vital de nuestra identidad. De ahí la importancia de tomar en serio la aparición de libros que trabajan la memoria y la historia de las ideas. Hoy nace al público una obra que contó para su producción y lanzamiento con el auspicio de 3 prestigiosas entidades del quehacer académico: mi querida Universidad Andina Simón Bolívar, la Corporación Editora Nacional y la Fundación Museos de la Ciudad. Sin el apoyo de estas 3 entidades, la producción del libro y su aparición hoy habrían sido sencillamente imposibles. El perfeccionamiento formal y del diseño se logró gracias a la contribución de la Jefatura de Publicaciones de la Universidad y del equipo editor de la corporación. Cuando había concluido el ensayo y me disponía a someterlo a la editora para su publicación, conocí a Álvaro Mejía, un joven y talentoso abogado e historiador que se desempeña como docente y procurador de nuestra universidad, quien al enterarse sobre la naturaleza del libro me relató que había preparado un estudio sobre la fidelidad histórica de la iconografía de Espejo, el análisis de las diversas perspectivas estéticas e ideológicas sobre su fenotipo, aporte de actualidad sobre la característica étnica del científico quiteño, motivo por el cual le invité a juntar su aporte como un valioso apéndice del libro. La Fundación Museos de la Ciudad, su directora y coordinadora, acogieron con generosidad la idea de presentar el libro en este escenario emblemático de la historia de la salud. Es un segundo encuentro con la Fundación que hace poco nos había convocado a algunos miembros del taller de Historia de la Salud de la Universidad Andina para colaborar en la producción de una obra de conmemoración reciente de los 450 años del Hospital San Juan de Dios. Mi maestro y amigo Plutarco Naranjo, quien ya no está con nosotros, y mi colega y compañero Germán Rodas distinguieron la publicación con sus generosos comentarios. Para la noche de hoy he tenido la fortuna de contar con las reflexiones de 2 valiosos intelectuales a quienes agradezco por su contribución. Andrea Moreno, maestra en las artes y museología, por habernos brindado su valiosa perspectiva sobre el trabajo y su relación con este espacio museográfico. Y Juan Mayhuasca, historiador de relieve internacional y mirada crítica, que nos ha enriquecido con su análisis de este ensayo sobre el pensamiento de Espejo. Fue precisamente la lectura de un artículo suyo
publicado hace 4 años en una colección de estudios sobre la historia de la historiografía, lo que me entusiasmó para empatar mis preocupaciones como epidemiólogo empeñado en la historia del pensamiento de la salud con las preocupaciones de historiadores como Eloy, quien al conmemorar los 20 años del célebre texto de Hobsbawm de 1990, recomendó refrescar los fundamentos teórico-políticos de la investigación histórica. La lectura de dicho texto de Juan Mayhuasca me hizo comprender que hay una coincidencia en los campos disciplinares de la historia y de la epidemiología en el reconocimiento de la necesidad de renovar paradigmas y método para construir una mirada crítica conectada con las urgencias de la realidad. Y entonces se me hizo claro que el caso de nuestro Eugenio Espejo era un terreno fértil para explorar la relación entre esa versión crítica de la historia que el mexicano Carlos Aguirre llamó antihistoria y la reflexión crítica sobre el origen de las condiciones de salud que plantea la nueva epidemiología. Me reafirmé en mi convicción de que rescatar una mirada distinta de los personajes emblemáticos como Espejo y su pensamiento era no solamente una necesidad para comprender el surgimiento de una filosofía crítica de la ciencia ecuatoriana, sino una responsabilidad a compartir con las generaciones de jóvenes investigadores que viven la sed de renovar el conocimiento en salud. El ensayo que hoy hemos puesto en su conocimiento no pretende ser de modo alguno una historiografía profunda y exhaustiva acerca del Eugenio Espejo, investigador y médico, sino más bien una incitación o desafío a la juventud estudiosa para que vuelva con nuevos ojos al estudio de su pensamiento y siga abriéndose a una relectura de sus ideas social, anticoloniales y científicas, redescubriendo, además, el hilo conductor que une esas ideas de Espejo con la crítica a la salud del Estado oligárquico que 2 siglos más tarde plantearon Ricardo Paredes y Pablo Arturo Suárez, y con las tesis de ruptura con la salud neoliberal que nos ha correspondido realizar en época más reciente. Un recorrido histórico desde la epidemiología crítica que nos permite completar el conocimiento de eso que la epistemología histórica llama una tradición científica, en este caso ecuatoriana, y develar sus aportes originales para la comprensión de la determinación social de la salud en distintos momentos históricos, develando la conexión determinante entre el sufrimiento social con la inequidad profunda y patrones de vivir malsanos que engendra, y finalmente con los tipos biopsicológicos y perfiles de salud que resultan como producto de esos modos de vivir. Venimos a decir todo esto para que se comprenda por qué es tan importante debatir sobre el discurso histórico de la epidemiología ecuatoriana, disciplina que sirve como herramienta diagnóstica del estado de salud de una sociedad y de sus raíces sociales. La epidemiología analiza la operación de modos de vivir, sanos o malsanos, que terminan condicionando las posibilidades reales del vivir bien, del vivir saludable, que no es el resultado de fórmulas tecnocráticas ni recetas políticas verticales. Como lo hemos explicado en la obra, si bien las ideas de Espejo se gestaron en la periferia de un mundo controlado por una Europa cambiante, en cambio se formaron en el centro de una América sedienta de justicia y de nuevas ideas, que comenzaban a sacudirnos del yugo colonial. De ahí su visión rebelde y la variedad temática de sus escritos. Como lo sostiene acertadamente Arturo Roig, la coherencia y unidad de esta obra diversa se encuentra en la praxis que la alimentó y en el pensamiento social que la inspiró. Con su firme voluntad
de tomar una posición histórica acerca del modo de ser de entonces, Espejo fundó la filosofía en esta parte del mundo, imprimiendo su sello en el pensamiento de una sociedad en trance de emancipación. Fueron sus primicias de la cultura de Quito, con sus interpretaciones críticas sobre el modo de ser de los ecuatorianos de entonces, las que contribuyeron a fundar el saber sobre lo nuestro. La intensidad de su mirada crítica sobre la realidad no solo permitió fundar la filosofía ecuatoriana, sino que fundó un paradigma crítico de la ciencia bajo cuyas coordenadas se gestó la primera expresión histórica de la epidemiología crítica en nuestro país. Y la relectura histórica viene a nuestro auxilio para superar, para el caso de Espejo y de muchos más, el defecto que Roy descubrió en la historia de la cultura ecuatoriana y latinoamericana, eso de sobredimensionar lo ajeno y desconocer el valor de lo propio. Es esta dependencia intelectual la que nos precipita a ensalzar un Espejo médico al día con la ciencia europea, en definitiva, un sabio en la misma lógica de la cultura dominante, en lugar de mirar sus formidables aportes originales surgidos de una antilógica, de una contracultura propia. Es por eso que desde una epistemología crítica, para comprender la historia de Espejo y de su pensamiento en la ciencia, no debemos separar lo político de lo científico, la praxis médica de su proyecto revolucionario. Ese es, a nuestro juicio, el meollo de la interpretación epistemológica y de la potencia original de su sabiduría de adelantado. Mi deseo ha sido antes que producir un ensayo histórico exhaustivo sobre este científico e intelectual polifacético, el posicionar un Espejo distinto, cuyo valor médico no radicó en estar al día con la medicina europea, sino en adelantarse a ella con un pensamiento propio, enraizado en los desafíos de su propia realidad y alimentado por el fuelle de su espíritu revolucionario. Como diría el gran filósofo mendocino, al que hemos citado ya varias veces, las ideas latinoamericanas, para que valgan por sí mismas, han de contar con el apoyo de análisis estructurales de lo social, solo por la vía de una comprensión de la idea como un elemento determinado y determinante en relación con el sistema de conexiones de cada época, será posible alcanzar un saber propio y en tal sentido genuino, original y auténtico. Se trata entonces de construir la memoria de Eugenio Médico y reconstruir una antimemoria pensada no en referencia a la ciencia europea de su tiempo, sino propia, adelantada y hasta contrapuesta al mirar europeo de su tiempo. De esta manera queremos expresar nuestra disconformidad con los enfoques historiográficos que desdibujan o hacen invisible el carácter contrahegemónico y profundamente crítico del sistema social en que vivió. Dejar de ver a Espejo desde los cánones de la modernidad positivista y comenzar a mirarlo desde la crítica a esa modernidad. De la periferia colonial pudo romper el cerco reduccionista del paradigma biomédico para adelantarse y contestar las ideas sanitarias de la metrópoli europea, armando aún con elementos del viejo discurso una crítica emancipadora de la sociedad colonial y sus ideas, instaurando de esa manera en el siglo XVIII una tradición crítica del pensamiento ecuatoriano académico, que se constituyó en un eslabón germinal no solo del positivismo científico, sino del pensamiento crítico social. Es el logro de una epidemiología crítica inscrita en la matriz revolucionaria de su praxis. Un Espejo revolucionario al actuar políticamente, que se recrea en el espejo epidemiólogo científico contrahegemónico que contrapuntea el saber dominante y lo supera, creando así la simiente de lo que será la epidemiología crítica.
avanzada fecunda no solo para Ecuador, sino para América Latina y el mundo, de este formidable pensador polifacético, síntesis del poder contestatario del Quito rebelde. Y claro, también cuenta el mito de Espejo, el duende del que nos hablaba Enrique Garcés. Cada pueblo, cada sociedad al mismo tiempo que encarga a ciertos expertos la tarea concreta de curar y de proteger la vida, asimismo construye un andamiaje de sueños y aspiraciones que con el tiempo se convierten en mitos, cuya existencia es clave no solo porque en ellos se sintetiza un conjunto imaginario de ideales que dan sentido y significado a las tareas de sanar y proteger, sino porque estos forman parte de la tarea más amplia de seguir produciendo un nuevo ser humano. Espejo, en este sentido, ha sido un mito de nuestra historia médica. Nos sirve como héroe o prototipo que sintetiza los ideales y, por otro, provee los elementos de ficción que se añaden a esa imagen, alterando la estricta verdad histórica para expresar mejor anhelos colectivos que acogemos para enfrentar un mundo que niega la vida estructuralmente. Les agradezco infinitamente a todas y todos por haber venido y por la paciencia de escuchar mi lectura, espero que solo apasionada y no chauvinista, sobre el valor de nuestro sabio adelantado. Gracias a Juan y Andrea por honrarme con sus brillantes reflexiones que han sumado aportes para el quehacer futuro. La presencia de mi querido y respetado amigo José Luis Gutiérrez, rector de la Universidad Andina en su sede en Bolivia, constituye un especial motivo de regocijo. La presencia igualmente de mis queridos colegas, ex rector de la universidad, también un enorme apoyo para mi trabajo, Enrique Ayala, y para César Montaño, quien con su gesto histórico que la ciudad y nuestra universidad reconocerá y el país, me han dado un encargo que me distingue y me honra especialmente. Agradezco nuevamente a la Corporación Editora Nacional y a la Fundación Museos de la Ciudad por hacer posible la aparición de la obra. Mi imperecedera gratitud además para nuestra querida Universidad Andina, espacio de excelencia académica, de resistencia de un pensamiento crítico y autónomo, que tanto bien le hace al país con su postura ejemplar, para sus jefaturas de Relaciones Públicas y Administrativa, para su Secretaría General. Todas estas, con su experiencia, eficiencia y entrega, han hecho posible este evento, su organización y logística. A la Jefatura de Publicaciones y Procurador, que contribuyeron a la consolidación de la obra, a mis colegas del área de salud, que han sido un puntal efectivo y verdadero, estimulante en la proyección de la misma. Y a mis queridas colaboradoras del rectorado, quienes me han apoyado y facilitado la vida en estos duros meses. Un gracias también a aquellos músicos maravillosos que, encajando perfectamente en el sentido de este acto, nos han ofrecido su música maravillosa, donde se encontraron el barroco italiano y el barroco ecuatoriano maravillosamente. Y claro, agradezco finalmente la presencia de mi querida familia, que menciono al último, pero que ocupan el centro de mi vida. A ustedes, mis amigos y amigas, un abrazo inmenso de gratitud. Señoras y señores, agradecemos por su presencia y a nombre